Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí en este espacio de Tras las Huellas de Sofía, haciendo la entrevista a una querida amiga y compañera de doctorado, a mi querida Silvia Solís López. Ella, pues ingresamos al doctorado hace 3 años ya casi, y bueno, hemos venido caminando juntas en este desarrollo de tantos compartires académicos, pero también compartires sentipensares en las clases, en los momentos de descanso. Y bueno, a mí me interesa mucho esta entrevista porque creo que el trabajo que está realizando Silvia para su trabajo doctoral es muy interesante y sobre todo muy interesante para esta Gaceta de Sofía, esta Gaceta que se llama Maternidad es, preguntándonos qué otros tipos de maternidades hay o no hay esas maternidades en algunas personas, en algunas mujeres. Entonces, bueno, Silvia, me da muchísimo gusto saludarte, darte la bienvenida a este espacio y bueno, que nos platique, Silvia. Bueno, primero quisiera leer tu currículum, que me encanta aquí este currículum que tengo aquí enfrente. Bueno, Silvia es licenciada en Sociología y maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, especialista en feminismo y género, con amplia experiencia en docencia presencial y a distancia, así como investigadora como en investigación y administración pública. Ha colaborado como investigadora externa con el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, como funcionaria en el gobierno municipal de Ecatepec de Morelos, liderando programas de gobierno dirigidos a mujeres y como docente en la Universidad Intercontinental y en la UNAD. Asimismo, ha participado en diversos espacios formativos con temáticas de feminismo y género como conferencista, ponente y facilitadora. Actualmente es doctoranda en estudios críticos de género en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, donde somos compañeras. Y bueno, Silvia, a mí me encantaría que nos contaras un poco cuál es el tema de investigación, este tema que llevas desarrollándolo desde la maestría, que nos platicaras un poco del título y sobre qué va este tema. Sí, Bienvenida. gracias, Andrea. Pues eso, primero saludar a toda la audiencia y agradecerte mucho el espacio para poder conversarlo porque es importante y es necesario, ¿no? Eso, generar una conversación al respecto. Pues bueno, contar que lo que les quiero contar, lo que les puedo compartir es que en la maestría empecé a investigar sobre las mujeres que decidimos no tener hijas e hijos, como bien comentabas. Y bueno, pues esta investigación empezó porque tuve una experiencia coordinando otra investigación. Ese era un trabajo, era mi trabajo. Una investigación que tenía fines de mercadotecnia. Era una investigación sobre mujeres y consumo, mujeres, identidad y consumo, y la hicimos en 7 países de América Latina, en 10 ciudades. Estoy hablando del año 2012. Y que en este primer trabajo de campo lo que encontré, una de las cosas que encontré que llamó mucho mi atención, fue que las mujeres se definían a sí mismas como madres, independientemente de si tenían o no tenían hijos, de si tenían o no tenían pareja, de su edad, ¿no? O sea, independientemente de su situación, se definían a sí mismas como madres, es decir, ser mujer es ser madre, ¿no? Y a mí eso me llamó mucho, mucho la atención porque, pues, yo me pregunté, ¿y las mujeres que no tienen hijos, entonces, cómo se definen como mujeres, no? O sea, la maternidad no las define, entonces, ¿qué las define como mujeres? Y en ese momento mi interés fue así, a partir de eso que encontré en esa investigación, que bueno, ya después dejé ese trabajo, me dejaron ir amablemente y yo me fui a la maestría. Eh, y creo que en ese momento puede ser gracioso, Andrea, pero yo no había ubicado que parte del propio interés de entender qué es lo que estaba pasando detrás de todas las mujeres somos madres, era preguntarme sobre mi propia experiencia. Yo no soy madre, entonces, ¿cómo me entiendo yo como mujer? Porque yo era una mujer que hasta ese momento había decidido no ser madre,
y que digamos, ¿no? 9 años después, que estamos ahora en 2021, podría decir, y seguir decidiendo no ser madre, ¿no? Entonces, en ese momento todavía no había yo hecho esa transición, ¿no? De posicionarme también como parte, como una sujeta del propio tema de investigación. Estaba yo todavía muy parada en el ámbito de las ciencias sociales muy formales y con estos prejuicios de no pensarnos como parte de aquello que queremos comprender del mundo, ¿no? Sino como en la posición académica alejada. Creo que eso cambió en el doctorado, ¿no? Desde el propio planteamiento de la investigación me pensé, ¿no? Y desde ahí me anuncié como una mujer que no tiene hijos porque así lo decidió. Y entonces lo que yo quise entender, y esto es lo que estoy buscando en mi investigación ahora, es qué experiencias y discursos compartidos tenemos las mujeres en México, las que decidimos no tener hijas e hijos, ¿no? En eso ha ido mi investigación. Y sí, ha transitado de algo muy, ¿no? Como cuadrado en las ciencias sociales hacia algo más a partir de las narrativas, de las voces de las mujeres y autoetnográfico, ¿no? Desde mi propia experiencia. Qué interesante, Silvia. Y cuéntame, ¿qué ha movido eso en ti? ¿Qué has encontrado en este caminar, en tus encuentros con otras mujeres? Em, en tantas, luego también artículos que están saliendo con respecto a este tema. ¿Qué has encontrado, Silvia? Creo que una de las cosas más interesantes que he encontrado, Andrea, ha sido que me da la impresión, ¿no? De que la maternidad es un eje de identidad de muchas mujeres, ¿no? Hay mujeres que se vinculan a partir de ello, porque son, por ejemplo, ¿no? Dentro de mi propia familia, las mujeres que son madres se reconocen a sí mismas como madres, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahora que fue 10 de mayo, una de mis tías le decía a una de mis primas, bienvenida a este grupo de las que somos madres en la familia, ¿no? Y entonces es algo como que sobre este eje de la maternidad es un núcleo de identidad para mujeres. Las que comparten, por ejemplo, la escuela, ¿no? En la crianza, pues se identifican así, entre ellas como madres, ¿no? Las vecinas de tu cuadra, de tu edificio, donde se identifica que vas a ser mamá, tuviste una hija o un hijo, nuestros hijos van creciendo más o menos a la misma edad, en fin, ¿no? Y entonces, las mujeres que no tenemos hijas e hijos, no pertenecemos a esos clubes, ¿no? No somos parte de esos círculos. Entonces, algo que descubrí fue que somos más de una las que no tenemos hijas e hijos, pero que además justo cuando volteamos a ver con esa mirada de quién más decidió aquí no tener hijas o hijos, pues entonces somos varias y que algo innato en nosotras, bueno, innato, habría que cuestionar esa palabra, pero algo que surgió en muchas conversaciones fue, qué bueno que estamos hablando de esto, qué bueno que me doy cuenta que no estoy sola, ¿no? Esa es una experiencia como compartida por varias mujeres que he escuchado. Me he sentido muy sola en este proceso de no ser nada, ¿no? Me he sentido excluida, me he sentido señalada, me he sentido juzgada y qué bueno encontrarme con otros. Eso es una de las cosas más importantes que he encontrado, ¿no? Claro. El poder decir, miren, podríamos nuclearnos alrededor de esto, ¿no? Y bueno, creo que la otra que es parte del proceso de investigación que estoy llevando es entender cómo eh, esta decisión de no tener hijas e hijos pues está cruzada por dos ámbitos que son inseparables, ¿no? Que somos producto de nuestro momento histórico, somos producto de nuestra sociedad, somos producto de nuestra trayectoria familiar, o sea, somos seres sociales y en ese sentido obedecemos a esto, ¿no? Al contexto en el que crecimos, al momento del país, al momento de esta cultura, de esta sociedad. Y las decisiones que yo fui tomando sobre mi vida y las mujeres que fueron tomando sobre su vida para llegar al punto de la decisión de no tener hijas e hijos, pues responden a eso, responden a un contexto, por un lado. Y por otro lado, claro, responden a vivencias que son muy personales, que tienen que ver con
experiencias que tienen que ver con personalidad, que tienen que ver con puntos de vista personales, ¿no? Es decir, está el ámbito de lo individual, de lo íntimo, de lo muy personal, que se cruza por lo social, ¿no? Y es indisoluble, ¿no? Entonces, una mujer que llega a no tener hijos porque así lo decidió, pues está ya orientada tanto por ser ella un ser social en este contexto, en estas circunstancias, como por su propia individual, única e irrepetible experiencia de vida, ¿no? Eso sería. Y la otra cosa muy importante, que incluso diría yo, bueno, habrá quien diga, eso era evidente, pero para mí no era evidente y qué bueno que llegué ahí, es empezar a mirar con otros ojos la diversidad de experiencias de mujeres respecto de la vida reproductiva, ¿no? Es decir, no solo estamos divididas en las que son madres y las que no lo somos. Es mucho más complejo que eso. Sí. Es mucho más complejo. Incluso la experiencia de quienes no somos madres es muy diversa, ¿no? O sea, hay quien se lo está preguntando si quiere o no quiere, pero todavía no lo decide, entonces ahí está como considerando la decisión. Hay quien se lo planteó desde muy joven y dijo, no, yo no quiero, ¿no? Y ha tenido, pues, a lo largo de su vida como que ir refrendando esa decisión y a veces duro, ¿no? Con el entorno que demanda, ¿no?, que seamos madres. Habemos otras que ha sido un proceso en lo que nos lo preguntamos, dudamos, volvemos a reevaluar, lo volvemos a consultar con nosotras mismas, continuamos, ¿no? A lo mejor en algún momento posponiendo, en otras revalorando, como un proceso de autoconsulta constante, ¿no? Y otras mujeres, que eso también me parece muy interesante, ¿no? Que en algún momento pensaron que querían ser madres, pero las circunstancias no fueron las que ellas hubieran querido. Y entonces, aquí lo que he encontrado es que en lugar de pensarse como yo quise ser madre y ahora no lo fui, entonces estoy frustrada, lo que he escuchado en algunas es, pues yo me planteé ser madre, pero las cosas no ocurrieron como yo quería, y entonces decidí que no quería tener hijos. Sí. O sea, decidí que ya no iba a seguir persiguiendo esa idea, o decidí que estaba bien mi vida como estaba, decidí que no quería seguir intentándolo, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Pero no solo eso, hay otro, ¿no? Otro extremo, ¿no? Otro, más que extremo, como otra gama Otro de grupo. asunto, que es las mujeres que están queriendo concebir, embarazarse y no se ha concretado, ¿no? Y están en ese proceso. Algunas probablemente vayan a ser madres, otras no lo serán, ¿no? Y todavía incluso siento que es muy esquemático lo que estoy diciendo. Es muy amplia la experiencia reproductiva de las mujeres. Estamos posicionadas en diferentes lugares, pero lo más interesante para mí ha sido entender que no es una frente a otra en oposición, sino como una gama, ¿no? Como una diversidad de experiencias. Creo que estas serían, por ahora, las que yo diría las cosas más interesantes o importantes que yo he encontrado. Sí, es muy interesante esto de que romper las dualidades, ¿no? No existe el caso de las que tienen, las que no tienen, sino dentro de ese esquema hay todos los tonos de color, ¿no? Una de las cosas que me gustaría también preguntarte, Silvia, es, eh, tú no eres una mujer que está sola y que optó por no tener hijos porque no tiene pareja o porque por otras circunstancias. Tú tienes una pareja y con esta pareja, con tu compañero, con el que llevas pues ya algún tiempo junto con él, han decidido ambos no tener, ¿no? No tener hijos. Eso es una situación también interesante de destacar, porque a lo mejor alguien pensaría, bueno, pues sí, está decidiendo no tener hijos porque está sola, ¿no? Pero no, tú vives con tu compañero y tan feliz. Y sin embargo, ambos han decidido no tener hijos, que no nada más es que tú no quieras, sino que también él no quiere, ¿no? ¿Cómo manejas eso, Silvia? Pues es interesante que la pregunta, yo creo que comenzaría diciendo que así como es diversa la experiencia, o sea, las experiencias reproductivas de las mujeres son diversas, bueno, pues son diversas en el todo, ¿no? Es decir,
Hay mujeres sin pareja que se lo plantearon, mujeres que se lo plantearon cuando tenían pareja y ya, ahora no tienen, pero siguen pensando lo mismo. Hay mujeres que se lo plantearon cuando no tenían pareja y ahora que tienen siguen pensando lo mismo, ¿no? Hay mujeres que tienen múltiples parejas, mujeres que tienen parejas mujeres, ¿no? Mujeres que tienen parejas mujeres y hombres, Sí. ¿no? Es como muy diverso, muy, muy, muy diverso. Y en todas estas gamas de quienes, de cómo somos como mujeres diversas, ¿no? Hay mujeres que han decidido no tener hijos e hijas. En mi experiencia personal, pues ha sido, yo incluso creo que es algo que nos identificó desde el inicio, ¿no? Es decir, en una conversación así casual, ¿no? Fuera de, no era el tema, ¿no? Pero yo conté o algo dije sobre que yo no quería tener hijos ni hijas y que tal vez en todo caso, si decidiera ser madre, pues entonces me plantearía la adopción, ¿no? Que es lo que en algún momento pensé, ¿no? Por ahí pasé por algún momento, ¿no? Como de no quiero, pero si quisiera sería adoptar. Y entonces esta persona, pues como que me oyó y así de, mira, ¿no? Y te acuerdo incluso, ¿no? Me vio con otros ojos, como de, esta mujer, ¿no? Está pensando como yo estoy pensando. Y creo que eso fue algo que nos identificó. No, la relación no se tejió alrededor de eso, pero sí fue algo que nos dimos cuenta que pensábamos de manera similar. Y creo que, o sea, incluso es algo que cuento yo en uno de los textos autobiográficos de la tesis, que mientras que para mí ha sido un proceso, ¿no? Por ejemplo, en algún momento haber pensado, pues yo no quiero, pero si quisiera sería adopción, y luego pasar a un determinado, no quiero. Uh-huh. Luego llegar a otro momento de decir, a ver, ¿de veras no quiero? A ver, ¿qué está pasando aquí? Y hacer una lista de pros y contras, ¿no? Casi en Excel, así, ¿no? Sí. Se va a poner puntos a cada cosa. ¿Cuál su mamá? ¿No? Un poco así. Para él ha sido una experiencia, bueno, claro, lo estoy contando con mis palabras, habría que preguntarle, ¿no? Una experiencia donde él claramente no quería ser papá, ¿no? Y que él se mantuvo como en esa idea, ¿no? De yo no quiero, no quisiera, no quiero, no es mi interés, ¿no? Me pienso en una relación contigo, ¿no? Me veo en una vida contigo, no en una vida con hijos, y así estoy bien. Y si así estamos bien, pues estamos bien, ¿no? Y si no, en esos momentos de duda, ¿no? La conversación que llegamos a, de duda mía, de decir, de veras no quiero, la conversación que llegamos a tener fue, bueno, si tú decides que sí, ¿no, Silvia? Pues entonces aquí uno de los dos va a terminar haciendo algo que no quiere, pero bueno, sola no te voy a dejar, pero sí quiero que sepas que no es lo que quiero. Que incluso también, ¿no? Si pensamos en cómo nos hacemos mamás, cómo se hacen papás, cuando esto va acompañado como en un vínculo de pareja, pues claro, ¿no? O sea, a lo mejor podemos tener una idea de cómo sucede que la gente se convierta en madre o padre, pero las experiencias son muy diversas. Si yo hubiera decidido, no, yo sí quiero, ¿no? O sea, ya sé que tú no quieres, pero yo sí quiero y me voy a embarazar. Pues, ¿quién sabe qué estaríamos hablando ahora? No sé si seguiríamos como pareja, o a lo mejor sí, pero no sé cómo estaríamos, ¿no? Claro. Entonces, no necesariamente siempre la experiencia de convertirse en madre o padre, pues es algo así como, ¿no? Deseado, planificado, consensuado, aceptado, ¿no? Creo que también las experiencias son diversas, ¿no? Claro. Y es bien interesante la congruencia que tienes con lo que piensas y sientes, ¿no? Porque cuántas mujeres quizá dentro de sí no se planteaban tener hijos o simplemente no querían, pero los tuvieron, ¿no? Porque eso era la norma, eso es lo que manda el ser mujer, lo que debe de ser, ¿no? Y bueno, yo sí he escuchado a muchas mamás que dicen es que yo no debí de haber sido madre, ¿no? Ya que los tienen ahí. Eh, pero también entra toda esta cuestión moral que nos rodea, ¿no? De mucha gente seguramente que te dirán que egoísta, eh, nada más piensas en ti, esta idea de trascender a través de los hijos, como que entra toda una gama de, de sentimientos de culpabilidad y de que seguramente estarán
alrededor de ti constantemente, a través de muchas voces. No sé cómo lo vives tú, Silvia. Sí, yo creo que, bueno, en principio, eh, te diría que creo que las experiencias, bueno, igual, ¿no? Son diversas. A lo mejor yo lo que te podría contar de mi experiencia personal es que creo que cuando tenía unos 20, no sé, con mi pareja anterior, ¿no? Claramente, como por ahí de los 24, 25 años, ¿no? Creo que sí hubo un periodo ahí, a lo mejor como de 2 años de estira y afloja con mi familia más cercana, o sea, mi mamá, sobre todo, ¿no? Eh, donde ella sí me preguntó, o sea, directamente era, no me preguntaba, pero sí hacía comentarios muy de, ay, vi unas chambritas preciosas, ¿no? Así, ¿no? O, bueno, ahora que ya sea abuela, me voy a comprar una ¿Cuándo? ¿Para camioneta. cuándo, Silvia? Sí. Me voy a comprar una camioneta para llevar a todos mis nietos a casa. O sea, mi mamá está haciendo unas mega proyecciones, ¿no? O sea, no solo es que va a ser abuela, sino que va a tener muchos nietos. Bueno, entonces, un poco fue una estira y afloja con mi mamá, ¿no? Pero yo diciéndole, mamá, no quiero, no tengo ganas de ser, no me estoy viendo, no está planeado, me veo, no quiero, ¿no? Y mi mamá un poco como oyendo, pero no gustándole, y entonces a lo mejor en 2 meses me volví a decir lo mismo, ¿no? Sí, seguro seguro que Silvia no se ha aclarado bien, ¿no? Sí, que eso es muy común, ¿no? Que compartan las mujeres que hablan de esto, que les dicen, ay, vas a cambiar de opinión. Entonces, a lo mejor fue eso, como es posible que haya sido un lapso de unos 2 años de mi mamá haciéndome este tipo de comentarios, pero yo pues cada vez diciéndole, sí recuerdo que tuvimos una conversación donde dije, a ver, no quiero tener hijos, no voy a tener hijos, no insistas, me molesta, entiéndeme por favor, ¿no? Y que yo creo que para mi madre debe haber sido una experiencia, ay, se está hablando de eso, o como de, bueno, prefiero no entrar ya en conflicto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Después siguió hablando de sí misma como abuela, esperando como hijos, bueno, nietos de mis otras hermanas, de mis hermanas, ¿no? Como que no quitaba esa idea del renglón, pero pues poco a poco fue viendo como que ninguna de Estabas nosotras, clarísima, sí. que yo estaba clarísima y mis hermanas no tenían ninguna prisa por ser madres, ¿no? Ujú. Ninguna prisa. Entonces, eso también, ¿no? O sea, fue quedando atrás en su discurso. Y entonces ya llegó un momento, Andrea, en que yo pude hablar con ella y decirle, mira, mamá, alguna vez me lo he preguntado, ¿no? Pero también, así como me lo he preguntado, pues he visto estas cosas, ¿no, mamá? Que es, ¿no? Hay mucha precariedad laboral, los horarios laborales, o sea, yo veo gente, conozco gente que tiene hijas y hijos, que tienen que dejar a la criatura a las 7 de la mañana en el preescolar, bueno, en la escuelita, del grado que sea, y los recogen a las 7 de la noche, mamá. Yo no Ujú. quiero esa experiencia, o sea, a mí no me gustaría, si yo decidiera, yo no quiero eso. Yo quisiera otra cosa, ¿no? O decirle, y entonces también empezar a ver la experiencia de mi madre con otros ojos, de decirle, mamá, es que me cae el 20 de que tú nunca dejaste de trabajar fuera de casa, ¿no? Y en casa te hacías cargo de todo, o sea, de todo, de todos los trabajos de la casa, de todos los cuidados de nosotros, y además tenías 3 hijas, ¿no? Y tú te hacías cargo de todo. Ocasionalmente llegaste a contratar a alguien para que te ayudara con algunas labores, ¿no? Para que trabajara en casa y hiciera algunas labores, pero para la cantidad de trabajo que es, ¿no? Sí. Cuidar y criar 3 chamacas y llevar una casa, eso era nada. Y decirle a mi mamá, ma, es que yo creo que yo no, o sea, eso es algo que no me veo haciendo, ¿no? Yo no me veo haciendo eso. Entonces, eso, como que viramos después un momento en el que podíamos hablar de estas cosas claramente. Yo le decía, mamá, pues mira, tú viviste una época de desarrollo del país, o de momento histórico del país bueno, en el que pudiste, o sea, venías de una situación socioeconómica súper precaria, pudiste encontrar un trabajo en una secretaría del gobierno federal,
que te pagaba bien, que pudieron, tú y mi papá compraron un departamento, pudieron comprarse un auto, criar a 3 hijas, sin lujos, pero ¿no? Que nunca nos faltó comida, ¿no? Útiles, escolares, en fin, ¿no? Hasta vacaciones, ¿no? Pero mamá, pues no es mi situación, ¿no? Mira, tú ya estás pensionada y tu pensión, pues, o sea, sin comer no te quedas, ¿no? Claro. Pero yo, ni trabajos fijos, ni prestaciones laborales, o sea, situaciones de mucha precariedad. ¿No? Y como que no creo que sea, y poderme sincerar con ella de todos estos balances que yo hacía, ¿no? Y mi mamá escucharme también, entonces entenderme, ¿no? O de decirle yo, mamá, es que mira alrededor, ¿no? O sea, mira cómo es la violencia, mira la desigualdad, mira el asunto climático, ¿no? El agua, la contaminación, platicarle todas estas cosas, ¿no? Y llegar incluso al momento que mi mamá me llegó a decir, tú sabes que hija, sí tienes razón, o sea, yo nunca me paré a pensar todas estas cosas. Claro, claro. Y si las hubiera pensado, a lo mejor tampoco hubiera tenido hijos. Ujú. Y luego también algo interesante fue que mi mamá empezó a decir, en otros momentos, claro, es que si yo no hubiera tenido hijos, ¿sabes qué hubiera hecho? Y entonces empezarme a contar sus planes, ¿no? Creo que lo que yo hubiera querido hacer hubiera sido, y es una vida que no tiene nada que ver con la vida, Nada, claro. Sí, ¿no? Entonces, también eso, o sea, la mera posibilidad de pensarnos como mujeres sin hijos o hijas, pues es algo que no necesariamente todas pueden, ¿no? Está, digamos, al alcance de todas, ¿no? Entonces sí, ha sido así, ¿no? Como diverso. Y con las mujeres con las que he conversado sobre este tema, pues han tenido también experiencias diversas, ¿no? mm, Algunas sí han recibido mucha presión y ha sido incluso tema de, o sea, de disputas familiares, de encono, ¿no? sí, sí, hasta de rompimiento, me imagino, con familiares, Sí, ¿no? o de distanciamiento, a lo mejor de rompimientos temporales, de distanciamiento. Seguramente habrá casos en los que ha habido situaciones más definitivas, ¿no? Pero también hay mujeres que han encontrado otras respuestas, como de decir, bueno, pues si es tu decisión, a mí me gustaría, pero si tú no quieres, bueno, pues es tu decisión, ¿no? Sí, Ujú. y eso, creo que pasa mucho, Andrea, por dos situaciones, que es la posibilidad subjetiva de pensarnos como mujeres sin madres, pero por otro lado, muy importantemente, las posibilidades, las condiciones que nos permiten preguntarnos si queremos o no queremos ser madres, que tiene que ver con el acceso a anticonceptivos, el acceso a salud reproductiva, vivir en un entorno en el que te reconocen tus derechos, ¿no? No es algo que esté a discusión, en el que tú puedes tomar decisiones sobre ti misma y no estás sujeta solo a las decisiones de tu padre, solo a las decisiones de tu marido. Y esas condiciones que están dadas para muchas de nosotras, a lo mejor en nuestro entorno, ¿no? Sí. Lo damos por hecho. Bueno, recientemente una encuesta de una de las comisiones de población de la ONU publicó que el 40%, 45% de las mujeres alrededor del mundo no sienten que estén en condiciones de tomar decisiones sobre su salud reproductiva. Ujú. Entonces, ¿no? O sea, sí es una condición subjetiva, pero también es material, ¿no? Claro. También es material. Ujú. Oye, Silvia, ¿y tú cómo definirías el término maternidad? Para ti, ¿qué significaría, a pesar de que no quieres ser madre, qué, qué representaría para ti, por ejemplo? Bueno, para mí la maternidad es el ejercicio de la práctica, ¿no? Del cuidado y la crianza. Para mí eso significa la maternidad. Ujú. Significa también un vínculo que es indisoluble, ¿no? No estoy diciendo que por eso sea bueno, tampoco estoy diciendo que por eso sea malo, simplemente digo que es un vínculo para siempre. Creo que Sí, una vez que una mujer es madre, se asume como madre, establece un vínculo para siempre, ¿no? Y aquí es complejo porque creo que pueden haber mujeres que paren y no asumen ese vínculo, ¿no? ujú, Pero la sociedad se encarga de recordarles que han sido madres por el hecho de haber parido.
habría que preguntarles a ellas cómo se sienten, ¿no? Hay mujeres que se pueden asumir como madres y asumir la maternidad sin haber parido. También, eso. Y ese también es un vínculo electivo, ¿no? Eh, Creo que también hay situaciones en que hay mujeres que desarrollan un vínculo, ¿no? Como porque maternan a otros seres humanos que no necesariamente son sus hijos o hijas biológicas y que tampoco ha habido necesariamente un proceso de adopción de por medio, sino hay otras situaciones, ¿no? Otras diversas. Sí. Entonces, creo que es eso, la maternidad es esta práctica del cuidado y la crianza, y es un vínculo que en algunas ocasiones es así electivo y es para toda la vida, pero en otras creo que es un vínculo que ¿no? Se le da a las mujeres, se les impone a las mujeres como si fuese ineludible, aun cuando ellas hubiesen querido otras cosas o incluso quisieran otras cosas, como dar en adopción, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que es así, es diverso, ¿no? Por lo que he leído, o sea, yo no, me cuido mucho de hablar sobre la maternidad, porque sí es un espacio que no me corresponde, no quiero usurpar, ¿no? Eh, Justo como la posibilidad de hablar de la experiencia de otras mujeres que sí tienen esa experiencia de vida, pero innegablemente es una referencia, pues es una realidad a la que miro, ¿no? Porque de alguna manera, ¿no? Mi realidad justo es otra. Entonces, pero es este el punto de referencia. Entonces, estoy muy consciente, por ejemplo, de cómo el trabajo que han hecho otras mujeres a hablar de la maternidad desde otros lugares, es decir, oigan, no todas las mujeres queremos ser madres de tiempo completo de manera intensiva, porque para empezar no todas podemos, ¿no? Quisiéramos a lo mejor cuidar de nuestras hijas o hijos más horas, pero pues trabajamos fuera de casa y no, esa no es nuestra experiencia de vida. Mujeres que han dicho, oigan, este rol de la maternidad exigente es inalcanzable, ¿no? Mujeres que pueden decir, oigan, no, yo sí lloro y me frustro y me canso mucho y además siento que me han dejado sola con la crianza, ¿no? Y que al mismo tiempo dicen, y gozo, porque también me da satisfacciones y Es me un siento, disfrute. es un disfrute y es un vínculo, es un tipo de vínculo que no se establece de otra forma, y eso es real, ¿no? O sea, creo que es un tipo de vínculo que no se puede establecer de otra manera, es un vínculo en ese sentido único. Creo que aquí la apuesta por mirar la diversidad es reconocer que el vínculo de maternidad es un vínculo único, como hay otro tipo de vínculos que son vínculos únicos, y dejar de poner el peso en la maternidad como lo más importante en la vida de las mujeres. Creo que eso es importante, no solo para las que decidimos no tener, sino Sí. también para las que deciden sí, porque también es darles, yo lo veo, ¿no? Lo digo, desde donde yo lo veo y puedo estar completamente equivocada, abrir la posibilidad de que las mujeres no se sientan agobiadas de tengo que ser la madre perfecta, tengo que ser la madre que ama siempre, tengo que ser la madre que es abnegada, la madre que se sacrifica. No, a ver, sigo siendo persona, sigo queriendo cosas, me canso. La maternidad es maravillosa, pero también quiero otras experiencias maravillosas Sí. que he tenido antes y que quiero tener en el futuro, que no tienen que ver con las hijas y los hijos, ¿no? Entonces, como eso, como hacer la maternidad algo flexible, vivo, que se adapte a cada una, ¿no? Y la otra cosa, que creo que es importante, ya ahí creo que ya me desbarranqué porque ya me fui por otro lado, es eh, la importancia de que los cuidados, ¿no? Retomando lo de qué entiendo yo por maternidad, pues la importancia de empezar a pensar que los trabajos de cuidado y de crianza no debieran ser únicamente trabajo de las madres y no debieran ser únicamente trabajo de otras mujeres, ya sean mujeres de la propia familia, que eso es muy común, ¿no? En un país como el nuestro, recurrir a las redes más cercanas con las hermanas, la madre, la propia madre, las tías, las primas, sino que los varones también necesitan involucrarse en los cuidados y la crianza de aquellos hijos que han traído al mundo. Claro. Y se habla mucho de las crianzas colectivas, y yo creo que sí, que sería lo ideal, ¿no? Que las niñas y los niños
lleguen, nazcan con la posibilidad de que sea una red de personas quienes estén ahí porque así lo quieren, ¿no? Colaborando con los cuidados y la crianza. Y es importante hacer visible eso, ¿no? Que maternar no es un trabajo, o sea, hasta ahora se ha pensado como algo que solo pueden hacer las madres. Las mujeres, sí. Creo que los cuidados y la crianza puede ser, ¿no? Un trabajo colaborativo de muchas personas y que entonces probablemente maternar se transforme en otra cosa que solo el trabajo de cuidado y crianza, trabajo de cuidado y crianza, sino, ¿no? Pues, un vínculo que es único porque estableces ese vínculo con esa persona, pero que no significa que tú te tienes que hacer cargo de todo, ¿no? Creo que eso es muy importante. Claro, yo creo que ahora, por ejemplo, ves a los jóvenes que ya están más involucrados con sus parejas y con sus hijos, y los ves muchas veces que son más maternos o que practican más esta parte maternal que las propias madres, ¿no? Y que los hijos recurren más quizá al padre para tantas cosas de cuidado que muchas veces no es a la madre, o sea, que como decimos, no es un patrón fijo que se repite y que es un obligatorio que sea así, sino hay tantos casos distintos, ¿no? Entonces, esto del instinto materno, Silvia, desde luego no es tal, ¿no? El instinto materno no viene con marca de fábrica en todas las mujeres, ¿no? No, incluso yo, digamos, estoy en la posición de muchas eh, mujeres que desde la academia, pero también desde la propia experiencia, decimos que el instinto maternal no existe, ¿no? Es una construcción social y cultural. Es algo que nos enseñan, es un deber ser de las mujeres, ¿no? Muchas mujeres con las que he conversado también dicen, pues yo me buscaba el instinto maternal y por ningún lado lo encontraba, ¿no? Sí. O sea, como, ¿y eso dónde se compra? Me siento aquí, me llega, o sea, ¿en qué momento lo voy a sentir? ¿Cómo se despierta? Porque yo nomás no lo veo, ¿no? Creo que ahí hay como también, ¿no? Así como es importante decir, los trabajos de cuidado y crianza los podemos hacer mujeres y hombres y no necesariamente tenemos ese vínculo de maternaje o paternaje con esa criatura, pues este llamado a cuidar y a proteger a las crías, pues no es solo de las madres, caray, o sea, a veces escucho cosas, por ejemplo, así anecdótico, ¿no? En la serie sobre Madeleine Kane en Netflix, Sí. esta británica, ¿no? Que se perdió, bueno, se extravió, desapareció en Portugal. Hay una mujer con un cargo, recuerdo, creo que no, son los medios de comunicación, pero es una mujer que está diciendo que todo mundo tiene hijos y por eso es empático con la pérdida de Madeleine Kane. Y yo digo, no todo mundo tiene hijos y no por eso no somos empáticas con la pérdida de una criatura, ¿no? Y no es el instinto maternal. Claro. Si yo veo que un niño o una niña está por cruzarse la calle y están pasando los autos y el niño o la niña no está viendo, yo lo alcanzo a pescar del suéter, me ha pasado, ¿no? Cuidado. Y yo no le llamo a eso instinto maternal, le llamo instinto de cuidar, ¿no? Claro. De proteger la vida, hey, te vas a lastimar, ¿no? Que lo hubieras hecho por un anciano o hasta por un perro, ¿no? A Bueno, lo mejor. o sea, una vez casi me atropella, agarrar un perro que estaba cruzándose como loquito a la calle porque se había perdido, ¿no? Entonces, o los gatos que he rescatado, ¿no? Y eso, que todos mis gatos han sido rescatados. Entonces, no tiene que ver con el instinto maternal, el instinto de querer cuidar o proteger, ¿no? Entonces, también es leer, escuchar experiencias de mujeres que decían, es que yo ya con la criatura en los brazos, de decir, es que no siento el instinto maternal, ¿no? No lo siento. O sea, tengo que cuidar a esta criatura, pues porque si no se me muere, pero ¿qué es eso del instinto maternal? Lo fuerte, Silvia, de esto es que tú ahora lo verbalizas, lo dices, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres han vivido con este sentimiento oculto y por supuesto no hablado, porque si lo hablas serías una muy mala madre, ¿no? Y que a lo mejor lo han pensado o lo han sentido decir, eh, yo no quería, bueno, yo alguna vez una compañera mía me decía, es que yo no puedo soportar que mis hijas lleguen y me toquen la cara
es que no, no, no. Entonces las cojo de las manos y las separo y les digo, desde ahí dime lo que quieres, pero no me toques, ¿no? Y en el momento que lo narraba yo decía, qué fuerte lo que está diciendo, ¿no? Oírlo de una madre, pues te parece, pero para ella significaba una violencia, ¿no? Entonces, verbalizar estas cosas no es fácil porque enseguida viene el juicio, ¿no? El juicio de cómo es posible, si ese no entra dentro del patrón establecido de buena madre, ¿no? O estas exigencias a que la madre tiene que cumplir con A, B, C, D, E, y si no, no eres buena madre, ¿no? Y continuamente estás cumpliendo con un cierto número de calificaciones para que entres en el patrón de buena madre. Entonces, el que tú hayas verbalizado, el que ayudes a otras mujeres a través de tu trabajo también a, a poder decir, a poder nombrar, como dijiste al principio, es importante decirlo, el reconocer que realmente no todas las mujeres nacen para eso, ¿no? Sí, yo incluso te diría que ay, puede ser muy fuerte lo que voy a decir y puedo estar totalmente equivocada, pero ¿no? En este momento yo diría, ninguna mujer nace para ser madre, ninguna. En el camino se nos enseña que ser madres es un rol o un papel que nos toca cumplir. En el camino, algunas decimos, ah, caray, no sé. En el camino, algunas dicen, ¿quiero o no quiero? Ah, sí quiero. Sí, sí quiero, no, claro que lo quiero y me hace muy feliz, ¿no? Ujú. En el camino, algunas, antes de que se lo pregunten, ya están embarazadas. O sea, estoy Sí. pensando sobre todo, por ejemplo, en las mujeres muy jóvenes, las casi niñas, ¿no? Que en una práctica sexual sin guía, sin cuidado, sin información, están embarazadas, ¿no? Y entonces lo que toca, porque también en nuestra cultura ha construido eso, es asumir, soy madre, ya O tengo que ser asumirlo, madre. ya asumirlo, ¿no? Entonces, yo diría eso, ninguna nacemos para ser madre y en el camino pasan un montón de cosas, dije tres, pero pasan un montón de cosas. Ujú. Por ejemplo, para mí es muy fuerte el lenguaje que se utiliza para hablar de las mujeres que quieren ser madres. Y yo en este momento, como lo digo, y el embarazo, la concepción y o el embarazo no se ha concretado. Me parece muy fuerte decir, no han podido embarazarse como si fuera una cuestión de una capacidad, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Son infértiles. Ah, me parece fortísimo, ¿no? Utilizar ese término, ¿no? Eh, es que no, como no ha logrado embarazarse. Ah, o sea, ahora más es un logro. Ok, y las que no lo logran, grandes comillas, o sea, me parece que el lenguaje ahí es muy fuerte. Entonces, sí, que no, no todas nacemos para ser, nadie nace para ser. En el camino algunas se hacen y en el camino algunas no, pero la forma en que eso ocurre es muy diversa, ¿no? Ujú. Muy diversa. Algunas eh, conciben y tienen un embarazo y paren producto de la violencia, ¿no? Directamente de la violación. Habría que ver si, no, o sea, eso qué significa para ellas. O sea, antes de que yo decir, ya son madres, por eso no sé. Es Sí. una mujer que tuvo una concepción, un proceso de embarazo y parto. No sé si ella quiere o no. ¿Deseaba o no? Y cómo se siente ahora y qué piensa con ello. O sea, como antes de ponerle la etiqueta, ¿no? Y yo creo que lo que tú dices sobre las madres arrepentidas, que además es este libro, ella, Orna Donat, lo recoge y lo pone muy claramente en este libro sobre mujeres israelíes arrepentidas de haber sido madres, pues claro, ¿no? Empezar a hablar de la maternidad desde otras experiencias pues permite visualizar otras realidades, ¿no? Y lo importante que es eso para que las mujeres nos sintamos con la capacidad y la posibilidad de pensarnos diversas y de vivirnos de otras formas sin culpas, ¿no? Sin la culpa, sin la carga emocional, ¿no? También creo que es importante hablar de que vivimos en una sociedad que es maternocéntrica, en el sentido de que culturalmente todo gira alrededor bueno, mucho de nuestra cultura gira alrededor de la madre, ¿no? El peor de los insultos está dirigido a la Sí, madre, sí.
El Día de la Madre no solo es un día, sino es un mes, como iniciabas diciendo. Se nos pregunta a las mujeres cuándo vas a hacer, ¿no? ¿Cuántos hijos vas a tener? Pero al mismo tiempo es hipócrita, ¿no? Porque esta cultura que por un lado ensalza la maternidad y la demanda, por otro no pone las condiciones para que las madres puedan ejercer su maternidad de una manera segura, plena, ¿no? Y condiciones de dignidad material, en fin, ¿no? O sea, hay mujeres que se les despide, que no se les contrata porque están embarazadas, se les despide por estar embarazadas, no se les contrata por tener hijas e hijos, se les paga menos, ¿no? Se les maltrata al recibir atención ginecológica, se les demanda que no cumplan todas aquellas tareas que el Estado no tiene infraestructura para cumplir, bueno, les toca a las madres. Entonces, por eso, por un lado está como la demanda, ¿no? Simbólica, ideal, mitológica de la maternidad, por otro lado, como sociedad no construimos esas, no tenemos esas condiciones, el Estado no las provee. Entonces, también es importante hablar de eso. Claro, claro. Oye, Silvia, una pregunta en este caminar de donde nos preparan desde que nacemos para ser madres. ¿Jugaste a las muñecas cuando eras chica? Yo creo que leí más que jugar a las muñecas. Me acuerdo que jugaba cuando ubiqué este recuerdo fue muy gracioso para mí. Me acuerdo que jugaba a ser la maestra, ¿no? Y también jugaba que yo leía. Ah, Entonces, el juego con mi primo, con mi prima, que son mi primo y prima del lado de mi mamá, y mis dos hermanas más pequeñas, que nos llegábamos a juntar los cinco. Entonces, el juego era cualquier cosa, no sé, ¿no? Lo que se te ocurra. No sé, preparar el robo de un banco, no sé si eso, sí, o cualquier aventura, ¿no? Pero entonces yo organizaba la historia, yo era la mayor, ¿no? También creo que eso cuenta. Yo organizaba la historia de decir, bueno, y entonces mientras ustedes preparaban tal cosa, ustedes iban a investigar al bosque, ¿verdad? Yo leía, lo que yo hacía era leer, sí, me quedaba en el sillón con un libro, hasta que pasó, claro, mi primo, que era el segundo, digamos, en este grupo de niñas, niños, que era, bueno, niñas, y era el único niño, hasta que mi primo, pues claro, en algún momento me reclamó, tú nos estás engañando, tú lo que quieres es leer, tú lo que quieres jugar. Entonces, claro que tuve muñecas, pocas diría yo, no sé, pero no me recuerdo haciendo el juego de, como si vi a mi hermana la más chica, ¿no? De esta muñeca se casa con este muñeco, o estas muñecas van a hacer estas cosas juntas. No, como que creo que lo que me gustaba era vestirlas y ponerles zapatitos y combinarles sus zapatos, algo que, digamos, a esta edad que tengo, pues me gusta muchísimo, ¿no? Me sí. gusta mucho pensar, ay, mira ese vestido con esos zapatos, ¿te gustan? No sé. Como, bueno, esa pantalón, lo que sea. Creo que jugué poco con muñecas. Me gustaba más vestirlas, eso sí. Sí, es que es la preparación, ¿verdad? Todo el camino que desde que eres chiquita ya te están diciendo, aquí está tu muñeca, hay que cuidarla. Y ahora ya que los bebitos que lloran, que hay que darles la comidita, que hay que cambiarles el pañal, o sea, todo desde pequeñas, ¿no? Es esta tarea del cuidado desde que somos niñas. Ay, pues Silvia, no sabes cómo te agradezco esta conversación, la verdad que la he disfrutado. Me queda mucho para platicar contigo, pero yo creo que por el momento podemos dejarla ahí. Y te agradezco muchísimo este tiempo que me has regalado y sobre todo desearte que esa investigación pronto salga también publicada para que se escuche tu voz y que la gente pueda mirar desde otro prisma distinto, otras voces que no son quizá las tradicionales, pero que son voces reales y voces muy importantes que hablan desde otra orilla. Pues al contrario, Andrea, de verdad, muchas gracias por el espacio. Creo que lo aprecio mucho porque justo creo que es importante abrir la conversación. Muchas gracias. Claro que sí, te mando un abrazo, un beso muy fuerte y bueno, Abrazo. pues estaremos platicando en otros momentos. Claro, Andrea, que estés muy bien. Muchas gracias. Saludos. Bye.